Dr. Yolanda Terán is from the indigenous Quechua nation of Ecuador. She was born in San Gabriel City in the north of Ecuador, and since 1994, she's been an indigenous representative for Latin America and the Caribbean before the United Nations. She has a BA in museology from the Universidade do Rio de Janeiro in Brazil and her Master of Arts at the University of Leicester in England. She then earned a PhD at the College of Education at the University of New Mexico, concentrating on language, literacy, and social cultural studies. Her doctoral dissertation involved working with and for the Pocitos indigenous community in Ecuador. She then conducted postdoctoral work at the Division of Equity and Inclusion and the Native American Studies Department at the University of New Mexico. She did research on various indigenous peoples topics and also co-taught a class on community engagement, leadership, and education from an indigenous peoples perspective. She then joined the UNM faculty, first as an adjunct professor, and then presently holds a faculty research position at the university. Her goal is to create awareness among students, teachers, and indigenous communities about international issues that are affecting indigenous peoples' lives and rights, and to build a bridge between that community and academia based on mutual respect and understanding. It's therefore my pleasure to turn over this session to Dr. Terán. Just go ahead. Buenos días, hermanos y hermanas. Quiero agradecer por la invitación a esta presentación. La voy a hacer en español para que podamos entender mejor los conceptos que como pueblos indígenas necesitamos colocar en este tipo de conferencias. Primero voy a empezar hablando sobre quiénes somos los pueblos indígenas para que entendamos nuestra filosofía, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y de actuar. Luego hablaré un poco sobre los temas emergentes de la biodiversidad. Después, cómo nos posicionamos nosotros en cuanto a la investigación. Seguiré con algunos testimonios de nuestros ancianos que están muy alarmados con ciertos temas nuevos que están sucediendo y luego unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿quiénes somos los pueblos indígenas? Nosotros nos consideramos los guardianes y protectores milenarios. Tenemos derechos individuales y colectivos, siendo los fundamentales el derecho a la autodeterminación, que es el corazón de todos nuestros derechos colectivos, el derecho al consentimiento libre, previo, informado, a las condiciones de mutuo acuerdo, y si no llegáramos a un acuerdo, entonces tenemos también el derecho al veto, a decir no. Nosotros siempre defendemos la propiedad ancestral de nuestras tierras, territorios y aguas. Tenemos una relación intrínseca de armonía con la madre naturaleza, y también aquí estamos hablando de interrelación, de interconexión, y por lo tanto estamos hablando de los ecosistemas y de los diferentes pisos ecológicos. Nosotros tenemos nuestras propias epistemologías indígenas que según varios autores incluyen sistemas integrales de conocimiento y su relación con el cosmos, con nosotros y con el medio ambiente. La epistemología indígena se refiere a nuestras culturas, cosmovisiones, tiempos, lenguas, historias, espiritualidad y a nuestros lugares en el cosmos. También tenemos nuestras propias ciencias y tecnologías. Tenemos un manejo del entorno visible y no visible, secreto y sagrado. Nuestras leyes consuetudinarias son las que determinan nuestro vivir, nuestro actuar y nuestra gobernanza indígena. Tenemos nosotros mucho que ver con la administración, la siembra y el crecimiento del agua. Ahora que hay una crisis del agua a nivel mundial, estamos acudiendo más al conocimiento tradicional para recuperar esas metodologías de siembra y crecimiento del agua. Administramos todos nuestros recursos basados en las normas consuetudinarias. Por supuesto, tenemos prácticas ancestrales de agricultura
Allí estamos hablando de cultivos asociados, de la rotación de la tierra, de descanso de la tierra, distintas maneras de riego, etcétera. En todas estas actividades de la vida hay el rol fundamental tanto del hombre como de la mujer. Siempre actuamos de manera complementaria y también reconocemos el papel fundamental de los ancianos y de las mujeres en la comunidad. Disculpen, estoy un poquito mal con la garganta. Como pueblos indígenas tenemos conocimiento práctico de todos los seres que habitan la madre naturaleza. Y este conocimiento es transmitido oralmente de generación en generación y lo hacemos en el campo, no de memoria, realizando las actividades allí mismo, con los niños, con los ancianos, con las mujeres. Para nosotros es importante el manejo de indicadores naturales porque allí está embebido el conocimiento tradicional. Tenemos sitios sagrados y esto pues tiene una relación con la espiritualidad y las ceremonias. Todas las ceremonias que hacemos durante el año de vida que tenemos. Procuramos entonces tener una sustentabilidad en los mundos diferentes del universo indígena, que lo veremos más adelante. Y siempre, pues, los pueblos indígenas nos caracterizamos por esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos a los cambios drásticos, tanto en la tenencia de la tierra como con el cambio climático y a los diversos problemas que se nos presentan de distinta índole. Para nosotros es fundamental el practicar la acción colectiva, ya que es la razón, el motor, el corazón de nuestra existencia como pueblos. Ahora, ¿qué es la madre tierra para nosotros? Al menos en los Andes y en mi cultura le llamamos Pachamama, que para nosotros es sagrada, está viva y es la base fundamental para la diversidad humana y cultural. Pacha significa tiempo y espacio. Y pues mama, ya sabemos, madre. Nosotros manejamos el tiempo circular y siempre el pasado está guiando nuestra vida presente. Tenemos ciclos relacionados con la vida y con la agricultura, en donde las relaciones sociales, políticas, económicas y compromisos se afianzan junto con las responsabilidades. Hay ceremonias, hay ofrendas, hay un fortalecimiento de las relaciones. Esto es fundamental para nosotros, las relaciones entre hombres y de estos con la madre naturaleza, con un sentimiento de respeto y de reciprocidad. Nosotros siempre tenemos ese reconocimiento a la generosidad de la madre tierra, a sus ecosistemas, al agua y al alimento seguro y diverso que ella nos provee. Ahora, ¿cómo está compuesto el universo indígena? Está compuesto de 3 mundos. Tenemos el Hahuapacha, que es el mundo superior, donde está el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea. Luego tenemos el Caipacha, que es este mundo, o sea, esta tierra donde estamos habitando ahora, pues es la madre tierra con sus ecosistemas, sus nichos ecológicos, etc. Luego tenemos el Ucupacha, que es el mundo inferior o subsuelo, donde también habitan muchos seres espirituales y todos estos 3 mundos están interconectados. Aparte de esto, tenemos direcciones sagradas: el norte, sur, este, oeste, centro, arriba, abajo, y por supuesto hay seres femeninos, seres masculinos, seres neutros. Cada uno de estos seres tiene roles definidos y cada una de estas direcciones tiene también colores definidos. En nuestro universo indígena existen plantas y animales sagrados. Además, existen espíritus protectores del universo y de la humanidad. En este caso, por ejemplo, las mujeres indígenas somos las protectoras de las semillas
y las transmisoras del conocimiento tradicional y del idioma junto con el apoyo de nuestros ancianos. Desde niños, desde pequeños, nosotros aprendemos cómo hablar con la madre naturaleza. ¿Cuál es ese lenguaje? ¿Cuál es ese respeto? ¿Cuáles son esos gestos, esos ejercicios sagrados que tenemos que hacer para poder hablar con ella? En cuanto a los ciclos, les dije antes que habían 2 ciclos en nuestro calendario, el ciclo agroecológico y el de vida. Aquí yo hice en la gráfica que está en color blanco, pues está en mi idioma, en quichua. Yo lo hice un cuadro y lo traduje para que entendamos que hay una correlación. Mientras en el ciclo agrícola estamos preparando la tierra, en el ciclo de vida la gente se está casando y luego tiene un embarazo. En el un lado está la siembra, en el otro lado está el nacimiento. Acá tenemos el crecimiento de las plantas, en el ciclo de la vida tenemos el desarrollo. En el un lado tenemos florecimiento y maduración y en el ciclo de vida tenemos ya la edad madura. Cuando hablamos de cosecha, en el ciclo de la vida estamos hablando ya de la tercera edad y muerte. Como les dije, son tiempos cíclicos, entonces se van repitiendo cada vez que sea necesario. Como pueblos indígenas, y les estoy comentando esto lógicamente porque tiene mucho que ver con la biotecnología, con los temas emergentes, con la biodiversidad, tiene que ver mucho con nuestra propia vida. Y como bien lo decía el doctor Quemada, pues tenemos otra forma de mirar las cosas, otra forma de actuar, otra forma de adquirir nuestro conocimiento y también entonces tenemos nuestros valores, nuestros principios, nuestros mandatos. Tenemos aquellos fundamentos que nos hacen únicos como quichuas o como personas indígenas. En cuanto a principios, tenemos, por ejemplo, Amashua, que significa no robar, Amaquilla, no ser ocioso, y Amayuya, no mentir. En cuanto a nuestros mandatos, tenemos Shubshunguya, que quiere decir un solo corazón, Shubyuyaya, que quiere decir un solo pensamiento, y Shubmaquilla, una sola mano. Ahora, ¿qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Cuáles son esos fundamentos? El yacha, que quiere decir esa pasión, ese deseo de querer conocer. El munay, y junto con el deseo, esa pasión, esa decisión de querer hacer algo. El ruray ya es la acción, el hacer, el realizar. El ushay es esa capacidad física y espiritual para hacer algo. Y el kausai, que ya es la vida misma y el origen de la vida. También tenemos distintos valores que lógicamente según vayan pasando los tiempos, unos se practican más, otros se practican menos, pero básicamente lo que nosotros seguimos practicando a diario ahora es la armonía, el balance, la generosidad, el respeto, la humildad, la honestidad, respeto por los mayores, las mujeres y los niños. Los niños para nosotros son sagrados. El respeto a la palabra dada, el uso diario de la lengua indígena, el apoyo mutuo y la reciprocidad. Ese cuidado del uno por el otro, la gratitud, la autoconfianza, el respeto por las decisiones de los demás, el respeto de los horarios para la alimentación, el respeto por la colectividad, la humildad y el sacrificio por la colectividad. Aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver el trabajo de nuestros líderes a nivel local, el mismo trabajo, por ejemplo, de nosotras las mujeres al participar en eventos nacionales, internacionales, pues estamos realmente haciendo un acto de humildad, pero al mismo tiempo sacrificando la atención a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero es esa responsabilidad social y colectiva que nos lleva a participar en estas reuniones. La transparencia, fundamental en estos momentos de crisis. Creemos que la transparencia se la tiene que aplicar a todo nivel, en todo sentido y de una manera integral. La armonía con la madre naturaleza, el nuevo modelo de desarrollo
pues siempre trabaja en desarmonía con la madre naturaleza, porque no hay ese respeto a los ecosistemas, a los derechos de los pueblos indígenas como guardianes de la misma. De esto hablaré en los slides posteriores. Tenemos que solicitar el permiso a la Madre Tierra para cualquier actividad que queramos hacer en ella y tenemos que reconocer los poderes del mundo no visibles. Estoy hablando sobre todo de los sitios sagrados y ahora, con este tiempo de la pandemia, es muy importante revalorizar, refuncionalizar los pagos culturales. Tenemos también modelos de economía colectiva, por ejemplo, la minga, que es un trabajo comunitario, el trueque, que se refiere al intercambio, el maqui purarina, que es hacer cosas juntos, el maqui mayachina es prestar la mano para hacer y empezar algo, para empezar algo y terminar algo. El ranti randi también, que es una cadena de intercambio de productos y de trabajo. El uniguilla, que es el intercambio de productos, de animales y artesanías de diferentes pisos ecológicos. La huyanza son donaciones de un animal como fondo semilla. Esto, por ejemplo, yo recuerdo en mi niñez, cuando yo tenía unos 6 añitos, mi madrina de bautizo, ella me regaló primero una pollita. Entonces de esa se hizo una gallina, después ya tuve pollitos y con eso pude conseguir un fondo para poder pagar mis estudios. Pero después su esposo también me regaló una oveja. Entonces, ese es el sentido de la huyanza que lo seguimos practicando hasta ahora. El chukchina o chalana es recoger los productos que sobran de la cosecha. Esto es fundamental en términos de solidaridad, porque hay mucha pobreza, hay mucha necesidad y cuando se hacen las cosechas, pues siempre se quedan algunos productos allí en la tierra. Entonces, nuestra gente tiene esa posibilidad de volver a levantar la tierra y encontrar los productos para su sobrevivencia. La faena es un trabajo muy corto que puede ser de 1 o 2 días y el huachacarana, esto también es fundamental dentro de nuestra vida diaria y de la economía colectiva. Todos nos reunimos fuera del cementerio los días lunes y jueves para recordar a nuestros padres, a nuestros familiares que se fueron antes que nosotros. Es una manera de reconocer su trabajo, pero también es una manera de estar juntos, de estar en colectividad, compartiendo y reforzando las relaciones. Entonces, como dice el profesor Cajete, cada espacio físico tiene sus propias plantas, animales, cantos, medicinas que propician el desarrollo de las diferentes relaciones entre los hombres y de estos con la Pachamama. Hay que tomar en cuenta cuando él está hablando de esto, también hace mucho hincapié en la importancia de la permacultura indígena y en el círculo sagrado para la vida. Ahora, paso directamente al convenio de la diversidad biológica, no me voy a detener tanto porque esto ya se vio en otras reuniones, pero sí quiero recordar que fue abierto a la firma en 1992, está vigente desde el 1993. El CBD o el Convenio de la Diversidad Biológica tiene 3 objetivos: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por supuesto, para los pueblos indígenas hay artículos que tienen relevancia, como el artículo 8J, el cual tiene un programa de trabajo, tuvo un programa de trabajo por 20 años que ya se cumplió. Luego tenemos el artículo 10C, que es sobre uso consuetudinario, y el artículo 15 sobre acceso y reparto de beneficios. Hablando de temas emergentes del Convenio de la Diversidad Biológica, como pueblos indígenas, y más me refiero también a diálogos y conversaciones que he tenido con hermanos y hermanas de América Latina, siempre estos temas como la biología sintética, los impulsores genéticos, la secuencia digital de información, nos producen temor. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen ventajas y desventajas, pero que también tienen amenazas y riesgos que son desconocidos.
Entonces, frente a eso, ¿qué necesitamos? Tener salvaguardias y mecanismos de precaución. Entre las salvaguardias, lógicamente, tenemos los instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, entre otros. Resalto y recalco que se necesita el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Cuando estamos hablando de estas dos situaciones de consulta y consentimiento, siempre nosotros necesitamos brindar una información clara y culturalmente pertinente, es decir, en lenguas indígenas y de una manera que se pueda entender lo que están tratando de hacer con tal o cual proyecto. El respeto e inclusión de los sistemas de conocimiento indígena, prácticas e innovaciones y los derechos de la madre tierra. Los derechos de la madre tierra los tiene la Constitución Nacional de Ecuador y en Bolivia hay una carta para la madre tierra. La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres y jóvenes. El reparto de beneficios monetarios y no monetarios de manera justa y equitativa. Y trabajar con relaciones de confianza, de respeto mutuo y transparencia. Como pueblos indígenas, frente al proceso del CBD, nosotros hemos estado aportando de manera voluntaria y colectiva en la aplicación de todas las metas de Aichi, de los planes nacionales de biodiversidad, y nuestro trabajo, nuestro aporte viene desde tiempos ancestrales. Resalto aquí nuevamente el tema y la importancia de las salvaguardias, sobre todo el derecho al veto, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los países en aislamiento voluntario, a la madre tierra, el respeto a la tenencia ancestral de la tierra, a los sitios sagrados, y todo esto debe estar de acuerdo con los objetivos del CBD, con el artículo 8J, el 10C, el 15 y las diferentes guías que ha creado el CBD, como las guías de Acuecón, las guías de BON, de repatriación, las guías para el manejo y el acceso al conocimiento ancestral, códigos de ética, protocolos biocomunitarios, etc. Entonces, aquí resaltamos lo siguiente. Esto lo estamos repitiendo con mucho énfasis en este nuevo marco de biodiversidad después del 2020, y decimos que los mecanismos de movilización de recursos deben estar en línea con la Declaración de las Naciones Unidas, con el Convenio 169, entre otros, y no deben atentar contra la vida, la unidad y la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Estos recursos financieros deben servir para atender las necesidades básicas de los pueblos indígenas, como son la educación, la salud intercultural, alimentación segura, soberanía alimentaria, agua segura, vivienda decente, crear los sistemas de protección del conocimiento tradicional y continuar en el diseño de los protocolos comunitarios. Ahora paso a otro punto que tiene mucho que ver con la biotecnología, con estos temas emergentes, con impulsores genéticos, que es la investigación. Y me voy a centrar en lo que es la investigación indígena. Nosotros nos basamos siempre en la investigación profunda, en la utilización de todos nuestros sentidos. Y nosotros aprendemos haciendo. Y siempre tomamos en cuenta el círculo sagrado de la participación, es decir, donde todos tengan su espacio, donde todos tengan voz y que nadie se quede atrás. Siempre debemos tener en cuenta el objetivo de la investigación, si es comercial o no comercial, porque tienen que seguir ciertos procedimientos éticos, como son códigos de ética, códigos de conducta, por ejemplo, las directrices para la repatriación de los conocimientos tradicionales del CBD, las directrices para accesar el conocimiento tradicional, las guías de Acuecón, entre otros. También dentro de la investigación indígena hay que tomar en cuenta los protocolos comunitarios bioculturales, el principio de no hacer daño y el principio de vivir en armonía con la madre naturaleza.
Este protocolo de propiedad, control, acceso y posición o tenencia de la información lo manejan desde hace mucho tiempo en Canadá las primeras naciones, justamente porque ellos han visto la necesidad de controlar los procesos de recolección de sus datos en sus comunidades. Ellas son dueñas, protegen y controlan la utilización de la información. El acceso a los datos de las primeras naciones es muy importante. Se determinan los mandatos y protocolos apropiados sobre cómo debe ser el acceso y cómo puede ser facilitado ese acceso de una manera respetable. En la gráfica ustedes ven una pintura realizada por una familia indígena de acá de Norteamérica. Es una pintura que alude al protocolo de Nagoya, pero donde lógicamente ellos lograron plasmar lo que somos como pueblos indígenas, el respeto a los ecosistemas, el respeto a la madre tierra, la necesidad de tener agua limpia, segura para todos. Y luego, pues, ustedes ven la balanza y tratamos de que haya un equilibrio entre el conocimiento tradicional, la parte económica. Ustedes ven también ahí dibujos del yen, algunos símbolos de economía, pero en sí lo que tratamos de buscar con este gráfico, con esta pintura en la cual se trabajó como 4 meses, es esa armonía, ese equilibrio y el llamado a nivel mundial de que busquemos un modelo un modelo de desarrollo más incluyente en donde el hombre sea el centro de este modelo. En cuanto a investigación, ustedes saben que pues siempre se utiliza un marco teórico. En el caso mío, siendo una cientista social, siempre procuro utilizar la teoría sociocultural e histórica, la teoría del oprimido y la epistemología indígena. Por supuesto que hay otras teorías, pero para mí, especialmente como estoy trabajando en situaciones en las cuales nos encontramos en desventaja, procuro siempre utilizar este marco teórico. Y también soy muy apegada a utilizar la investigación de acción participativa. ¿Por qué? Porque todos trabajamos juntos en un círculo y dentro del círculo hay esa posibilidad de ir corrigiendo lo que no está bien, de ir mejorando. Entonces, juntos podemos trabajar en el diseño, en la colección de los datos, en el análisis de los datos y luego comunicar todos esos hallazgos de esta información para tomar una acción colectiva. Entonces, este tipo de investigación me ha dado muy buenos resultados porque yo trabajo con los pueblos indígenas, con mujeres, con jóvenes, con niños, con ancianos, e inclusive con no indígenas que están viviendo en las comunidades, pero trabajamos en términos de respeto, de entendernos, de incluirnos todos, de comunicarnos todos y entre todos primero mirar cuál es el problema social o cuál es el problema que está aquejando a la comunidad para hacer el diseño de esta investigación. Mis hermanos y hermanas indígenas no son objetos de investigación, ellos son copartícipes, ellos son colaboradores de la investigación. Ahora, dentro de la investigación indígena, hay actividades que se hacen antes, durante y después de la investigación. Antes, pues, conocer lo que son los protocolos comunitarios, lo que son nuestros derechos como pueblos indígenas. Y si ya estamos en el campo de investigación, en el código de ética, nuestros mayores siempre nos dicen, no haga tantas preguntas, no escriba, no grabe, no tome fotos, preste atención y guarde todo en su corazón. Entonces, sí, pero a veces es difícil porque hay situaciones que sí nos gustaría notar, sí nos gustaría no perder ese detalle, pero yo siempre en mis trabajos de investigación sigo este pedido de nuestros ancianos. Nosotros nos guiamos por los sueños, es muy importante, hacemos ayunos, hacemos ceremonias y ofrendas antes y después de la investigación, porque
porque necesitamos tener esa guía de nuestros ancestros para saber que estamos haciendo un trabajo bueno, un trabajo positivo y un trabajo que va a apoyar a la comunidad. Cuando estamos en el proceso de investigación también es muy importante posicionarme. ¿Quién soy yo como indígena? Sí, soy indígena, pero ¿estoy dentro de la comunidad o estoy afuera de la comunidad? Porque eso tiene mucho que ver en el desarrollo de mi investigación. Tiene que haber respeto, comprensión, inclusión y empoderamiento de la comunidad. Tiene que haber validación y monitoreo. Nosotros estuvimos en una reunión en Panamá y claro, los investigadores no indígenas preguntaban, ¿y cómo se valida si esa investigación es buena o mala? Simplemente los ancianos en Panamá dijeron, no se va a validar así, se va a validar si usted es una buena o mala persona según las actividades que usted haga en su investigación y según los resultados que se tengan de esa investigación. Si la investigación suelta buenos resultados y es favorable para la comunidad, significa que en la validación nosotros le vamos a decir que está bien. Y para decirle que está muy bien, va a tener que pasar muchos pasos más adelante. Es importante devolver la investigación a la comunidad. Qué sé yo, a través de una presentación o ir otra vez a la comunidad y hacer un recuento, como lo hice yo. Nos reunimos todos, primero comimos, lógicamente antes de comer hicimos nuestra plegaria a la Madre Tierra, agradeciendo por los 3 años que habíamos trabajado juntos y luego pues nos acordamos, ¿no? Cómo empezamos a trabajar juntos, cómo diseñamos la investigación, cómo fuimos corrigiendo juntos y cuando yo me gradué de doctora con el PhD, la comunidad también se graduó junto conmigo. Siempre yo en mi accionar diario llevo en mi mente lo que los ancianos me dijeron en ese momento cuando yo fui en Ecuador a preguntarles por su bendición y por su guía espiritual. Me dijeron, hay que ser académico, pero hay que estar con la comunidad. Pero lo fundamental es servir con el corazón y con humildad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para los investigadores indígenas? Hay varios. Lograr el respeto por nuestra forma circular de pensar y escribir. Nos toca trabajar en idiomas extranjeros, como es el inglés. Tenemos que obtener la confianza y el apoyo de la comunidad, conocer y practicar los protocolos biocomunitarios. Tenemos que incluir a todos los miembros de la comunidad, incluso aquellos que se oponen. Tenemos que encontrar apoyo en la academia, ya que la investigación es un camino solitario. Hay dificultad para nosotros como pueblos indígenas de encontrar un editorial, un periódico, una revista que esté interesada en publicar. Necesitamos tener fondos adicionales para la corrección y edición del manuscrito o de la información que salga de la investigación. Es un gran reto para nosotros recuperar la pérdida de la riqueza y belleza del pensamiento circular. Aquí tengo una frase de algunos hermanos de Colombia que me decían, ¿por qué ustedes siempre hacen la investigación y se refieren a personas que tal vez ya están muertas y nunca se refieren a nosotros? Entonces decían, preparen sus documentos con el apoyo de personas vivas y no escriba documentos sin vida. Para ellos, el testimonio, el que se coloque en un papel, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, tiene mucha valía. La investigación indígena requiere de más tiempo, dedicación, inclusión y respeto. Se necesita respetar la propiedad ancestral de las tierras, territorios y aguas. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores piensan, aquí hay esta planta es útil, digamos, para curar la diabetes, y yo voy a hacer una investigación y empieza todo el movimiento. Ni siquiera han consultado a la comunidad, ni siquiera se han referido a las autoridades locales. Entonces, por eso es que siempre estamos haciendo hincapié en el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
y lógicamente se tiene que respetar nuestro accionar que está basado en la buena fe y en la oralidad. Ahora, les quiero compartir algunos testimonios de nuestros hermanos mayores. Siempre cuando yo voy a hacer una investigación, yo sigo los protocolos, ¿no? Me gusta primero investigar qué comen en esa comunidad. Perdón. Entonces, primero pues hago los saludos protocolarios, comemos juntos, nunca se va directo al tema, siempre hay un momento de regocijo, de alegría, de humor. El humor es esencial en los pueblos indígenas. Y luego ellos empiezan a decir, parece que tú quieres saber algunas cosas. Entonces van diciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, llueve demasiado y hace mucho calor fuera de tiempo. Cae granizo de tamaño muy grande, algo que nunca ha pasado en la comunidad. Los animales están desapareciendo. Las plantas se secan y se mueren. Los ríos están contaminados. La lluvia nos quema la piel por la acidez. Estamos comiendo plástico en lugar de arroz. La cocoa ya no tiene el mismo sabor de antes. Comemos huevos de gallina con sabor a pescado. Hay tomates muy grandes sin sabor alguno. El agua de rosas ya no es la misma. En el ambiente hay seres, cosas ajenas y extrañas. Dicen que están cultivando plantas en grandes cantidades, pero en tanques que no son nada seguros. Dicen que están fabricando mosquitos macho en laboratorios, en jaulas. ¿Qué pasará cuando los suelten en la madre naturaleza? La tierrita ya no produce y no tenemos trabajo. Nos estamos olvidando de cantar y de ofrendar a la madre tierra. ¿Qué hacer frente a esta solución, a estas situaciones desconocidas? ¿A quién acudir? ¿Con quiénes trabajar sobre estos temas? Lógicamente tenemos varios desafíos como pueblos indígenas y comunidades locales frente a los temas emergentes del CBD y al marco global de biodiversidad posterior al 2020. Entre ellos, asegurar la inclusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, que es viva y sagrada. Asegurar la tenencia de la tierra, territorios y aguas. Asegurar el uso de los recursos naturales. La implementación de políticas interculturales para atender las necesidades reales de los pueblos indígenas de una manera holística. Preservar la madre tierra, cuidarla con respeto, en reciprocidad a su generosidad. Tomar en cuenta y recordar siempre la interrelación y la interconexión de los ecosistemas. El desconocimiento del impacto de la biotecnología en la vida humana y de la Pachamama. Por lo tanto, entonces se va a necesitar una capacitación sobre el convenio de la diversidad biológica y sus protocolos, sobre biología sintética, impulsores genéticos, secuencia digital de información, etc. Entre los desafíos tenemos asegurar la transferencia de tecnología de manera culturalmente apropiada. Tener un financiamiento sostenible para capacitación con distintos actores y en varios niveles, incluyendo el plan de género del CBD. Procesos de consulta y de consentimiento libre previo informado en lenguas indígenas y en tiempos apropiados. Por ejemplo, saber en el calendario anual qué está sucediendo. Si es tiempo de cosechas, no los vamos a atender. Si es tiempo de ceremonia, tampoco vamos a trabajar en un proceso de consulta. O si somos, si nos movemos de un lado al otro, por ejemplo, si estamos en un valle y luego nos vamos a la montaña, pues los investigadores tienen que saber que ese es el aspecto migratorio de los pueblos indígenas. El respeto e inclusión de los sistemas de conocimiento indígena. Y aquí quiero resaltar brevemente el primer diálogo que hubo de pueblos indígenas y comunidades locales e impulsores genéticos en Ginebra en el pasado mes de marzo. Y también se hizo una visita de campo en Italia y está pendiente una revisión
del modelo de consentimiento. Lógicamente necesitamos seguir insistiendo en las salvaguardias y mecanismos de precaución, tener una participación plena y efectiva en reuniones, negociaciones y en toma de decisiones, tomar en cuenta el papel fundamental de la mujer en la conservación de la biodiversidad y en todo el proceso del CBD, crear alianzas, socios, relaciones basadas en el entendimiento, confianza y respeto mutuo, y recordar que la recuperación de la biodiversidad es responsabilidad de todos y es un trabajo colectivo. Para lograr todo esto, lógicamente necesitamos utilizar algunas teorías. Me refiero a la teoría del cambio, que la utiliza el CBD. Es una práctica milenaria para los pueblos indígenas. Nosotros tenemos diálogos profundos, extensos, para llegar a acuerdos, consensos, disensos. Trabajamos lógicamente con valores, principios, mandatos, y hay que tener en cuenta que hay factores que tienen influencia en cada uno de los círculos. Y tenemos que trabajar con estas teorías porque nosotros tenemos la responsabilidad con las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, en esta gráfica, para esa teoría del cambio, empezamos con preguntando, mirando, haciendo, teniendo, compartiendo, celebrando y siendo. Cada anillo, lógicamente, implica mucho trabajo como seres humanos y también esa relación con los ecosistemas y con la misma madre naturaleza. En cuanto a reflexiones, yo estoy aquí repitiendo algunas preguntas de mis hermanos y hermanas. Por ejemplo, dice, los pueblos indígenas y comunidades locales, desde tiempos ancestrales hemos realizado experimentos, innovaciones de una manera respetuosa y sostenida. ¿Cómo podemos trabajar juntos en el logro de un mundo más humano? ¿Cuáles serán los impactos negativos de la biotecnología y de las nuevas actividades económicas en la pervivencia de los pueblos indígenas y de la madre naturaleza? ¿Por qué estos proyectos están en manos de países desarrollados y cuentan con grandes recursos financieros? ¿Por qué se trata de dominar y destruir la madre tierra? Y aquí yo puse un ejemplo. Cuando se construyen represas, no se toma en cuenta lo que se pierde. Se pierden sitios sagrados, se pierden a los guardianes del agua o de esos sitios. Hay una erosión de la cultura, hay una pérdida de la lengua. Entonces es muy importante tomar en cuenta la cosmovisión, la epistemología y el conocimiento de los pueblos indígenas y toda su filosofía y toda su manera de ser antes de llevar adelante cualquier proyecto de desarrollo. Como conclusión, quiero decir que la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad para América Latina y el Caribe, de la cual yo soy miembro, reconoce las contribuciones de la ciencia moderna a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluidos los recursos genéticos. Sin embargo, necesitamos construir diálogos interculturales e intergeneracionales para encontrar la mejor manera de abordar los temas emergentes del CBD, como son la biología sintética, los impulsores genéticos y la secuencia digital de información, que respete los derechos de los pueblos indígenas y que contribuya a la conservación de la madre naturaleza. Con esto les quiero decir Yupay Chanini, que quiere decir les agradezco muchísimo por su atención, a los participantes, al doctor Quemada por tomar en cuenta nuestro mensaje y a la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Well, thank you very much, Dr. Teran. That was a very enlightening, fascinating description of Indigenous peoples' views in Latin America and the Caribbean. It's a perspective that I certainly have not had any exposure to, but so it was quite revealing to me. And actually, this is also Dave Obrachta's comment, which I will get to because both he and I have a similar question to begin with, and that is, David says, of course, thank you for your enlightening presentation. Given the diversity of Indigenous peoples,
Could you say something about how these different groups interact in the CBD negotiations? And I would like to amplify on that and ask whether you are interacting with indigenous peoples from other regions of the world, such as in Africa or in Asia. Oh, you're on mute. Bueno, primero quiero agradecerles mucho por la atención y luego quiero disculparme por dos cosas. Estaba un poquito mal con la garganta y luego hay algunos errores gramaticales en la presentación de castellano. Les pido disculpas, no lo pude arreglar con mi computadora. En cuanto a la pregunta, es una excelente pregunta. Nosotros, frente al proceso del CBD, trabajamos dentro del Foro Internacional sobre Biodiversidad, Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad, en el cual se agrupan hermanos y hermanas indígenas de las 7 regiones geográficas que considera el Convenio de la Diversidad Biológica. Es decir, que al menos yo y muchos hermanos, tenemos varios años trabajando, interactuando entre nosotros. O sea, lo que yo les he transmitido aquí en la presentación no es solamente sobre la cultura de los Andes o Quichua, es una visión generalizada. De manera común, en los pueblos indígenas del mundo, a la tierra le decimos madre tierra y la consideramos sagrada y la consideramos viva. Y todos, absolutamente todos, tenemos problemas de una u otra índole cuando estamos hablando de biodiversidad y de recursos. Entonces, estamos trabajando de una manera coordinada. Tenemos nuestros 2 coordinadores, la hermana Lucy Molenkey de África y el hermano Ramiro Batzin de Guatemala. Ella porque representa al habla inglesa y el hermano Batzin representa al habla en castellano. Entonces, ellos son los que nos coordinan y nos aglutinan en el foro indígena. Entonces, por ejemplo, todos los sábados nosotros nos reunimos para discutir los temas que se van a tratar ahora, por ejemplo, en Nairobi, y ponemos nuestros puntos de vista. Y si no tenemos un acuerdo, vamos a profundizar en la discusión hasta que o llegamos a un punto de acuerdo, o si no llegamos a un punto de acuerdo, lo dejamos el tema ahí, pero se respeta cada uno de los conceptos. Y la pregunta también me permite incluir, ¿no? Cuando yo inicié mi trabajo o digamos mi participación en el CBD, habían pocas mujeres. Y aquí debo resaltar el trabajo de Lucy Molenkey, el trabajo de mi hermana de Panamá, Florina López Miró, que con esa visión trató de ir incluyendo más mujeres, más personas, para visibilizar el rol de la mujer indígena en el proceso del CBD, al punto que hay un plan de género del CBD que necesita ser mejorado, lógicamente necesita ser trabajado, pero trabajamos en conjunto. Y ahora hay diría, con motivo de la pandemia, ahora los jóvenes son nuestros aliados. ¿Por qué? Porque los mayores o las personas de mediana edad tenemos el conocimiento, el know-how, pero son nuestros jóvenes los que nos ayudan con la parte tecnológica. No sé si respondí la pregunta, pero si necesita que amplíe, lo puedo hacer. Thank you. That was, I think that did address the question. And actually, it leads me to ask another question, which is, you described your how you work with other members of indigenous peoples in other regions of the world, and you come up with, say, common positions. How do you then take those positions and have them considered as part of the decisions under the CBD? I've heard you, for example, the indigenous peoples groups make statements, during the plenary sessions or other sessions, but are there other means by which you make those positions known and influence the decisions through other channels? Yeah.
Hay dos maneras. La una, por ejemplo, me voy a referir a cómo estamos trabajando en este momento en el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Nos hemos dividido en grupos. En cada grupo hay dos personas principales, el lead y el co-lead. Son ellos, entonces, en el grupo, digamos, por ejemplo, yo estoy en el grupo de secuencia digital. Allí somos como 10 personas. Nuestros líderes son una hermana de Asia y un hermano de Norteamérica. Pero todos trabajamos en el tema, todos damos nuestra opinión y hacemos, digamos, una declaración del grupo, en este caso del grupo 5. Luego nosotros enviamos esa declaración a todo el foro indígena. Hay una coordinadora, que es la hermana Viviana Figueroa. Ella es la que se encarga de enviar a todos los grupos, a todo al foro indígena, a decir, este es el pensamiento, el posicionamiento que vamos a tener como pueblos indígenas en el tema 5 de secuencia digital. Ustedes van, por favor, pueden hacer sus adiciones, sus correcciones, pueden hacer sus comentarios hasta mañana, mediodía o hasta mañana 10 de la noche. Entonces, se recogen todos esos comentarios y digamos, se arregla, se hace una declaración con nuestros comentarios como grupo pequeño, pero también agregando, adicionando todos los otros comentarios de las otras personas. También tenemos otra manera. Como conocemos grupos afines, por ejemplo, el grupo de jóvenes, acudimos a ellos y decimos, en este punto queremos, por ejemplo, en secuencia digital, hemos tenido una discusión fuerte sobre el significado de los genes dentro del mundo indígena. Y eso lo hemos transmitido, por ejemplo, a Conservación Internacional, al grupo de jóvenes, a los ICAS, o a los TICAS, como se dice en español, y a otras organizaciones que están trabajando junto con pueblos indígenas. Es decir, es un trabajo coordinado. Tal vez no lleguemos al 100% a coordinar, porque a veces algunos hermanos se atrasan con sus comentarios, ¿no? Muy tarde, pero en su mayoría nosotros aglutinamos todo lo que nos dicen, todo lo que piensan, y si no está claro, igualmente volvemos y preguntamos, ¿qué quiere decir usted con esto? Y lo incluimos. Ahora, en mi caso, doctor Quemada y hermanos participantes, yo en ocasiones anteriores he participado como representante por América Latina y el Caribe. Entonces, he estado en reuniones donde he tenido la posibilidad de hablar. Entonces, manifiesto. Pero antes de hablar, yo hago lobby político, hago cabildeo con países afines, por ejemplo, México, Bolivia, a veces Canadá, a veces algún país de Sudáfrica. Entonces, me aseguro primero de hacer mi cabildeo, de compartir con ellos qué voy a decir, qué quiero decir y por qué. Y luego, si me dan la palabra, yo hablo. Esa es la manera como nos aseguramos de que nuestro sentir y nuestro pensar esté incluido. Ahora, particularmente, yo siempre procuro tener testimonios de nuestros mayores para enriquecer, ya sea el texto o para enriquecer, digamos, la participación hablada. Great, thank you. Thank you for that answer. Actually, that leads to a follow-up question by last week's speaker, Musa Sabadogo, who says, well, first of all, thank you, Yolanda, for this excellent presentation. But do you see any need to improve the way that the indigenous peoples and local communities are able to participate in the CBD sessions? And if so, how? Muchas gracias. Es una pregunta muy relevante, muy importante. Primero, para nosotros poder participar en las reuniones del CBD necesitamos financiamiento.
porque sin eso no podemos viajar, no podemos movernos, no podemos estar presentes. Es importante para nosotros, para los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, estar allí, en las reuniones, estar presentes. De manera virtual se puede hacer, pero no es lo mismo. Al estar presente, usted puede inclusive tener mayor incidencia en el cabildeo. Usted sabe dónde están esos amigos, esos aliados para poder hacer más fuerza y empujar lo que nosotros queremos poner, por ejemplo, ahora en el marco del global de biodiversidad después del 2020. La otra cosa también es, por ejemplo, hablando de impulsores genéticos, ¿no? Eh, yo le veo de gran ayuda, primero, conocernos, establecer una amistad, establecer un diálogo, nutrir esa amistad con respeto y luego decidir juntos cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros hemos realizado el año pasado de manera virtual 3 webinars sobre impulsores genéticos, en donde se trataba de conocer la parte científica occidental, pero también se trataba de conocer el pensamiento y accionar de los pueblos indígenas, y yo también di una presentación sobre la investigación indígena. Entonces, esto y luego, ahora que se hizo el diálogo en Ginebra, se incluyó a una hermana muy especial que quiero reconocer, Neida Delia Andi Arimuya. Es una hermana que con toda su sabiduría, pues puso el marco de discusión en armonía, con mucho equilibrio, con mucha paz, para que los científicos del un lado y los pueblos indígenas del otro puedan hablar con tranquilidad y con respeto. Entonces, pienso que la capacitación y el diálogo juega un rol preponderante, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya en la visita de campo en Terni, se entendió cómo están los mosquitos, qué va a suceder, qué está pasando, para qué sirven, ¿no? Y se nos han quitado muchos tabúes, muchos tal vez pensamientos no correctos que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Pero lógicamente esto se hizo con un grupo pequeño. Se necesita aumentar el radio de capacitación a todos los continentes, a todos los hermanos indígenas que quieran escucharnos, sean que estén en la ciudad o que estén en el medio rural, compañeros que estén trabajando directamente en el campo o también compañeros que estén estudiando en universidades, ¿no? Entonces, yo le veo eso y sobre todo pienso que la cooperación, ese acercamiento del uno al otro va a ayudar bastante. Hay que romper esa barrera de que no, es que son indígenas, no van a entender. Y nosotros también de nuestro lado, no, es que el tema es muy duro, no es fácil de comprender. No, de lado y lado tenemos que deponer esas actitudes y realmente hacer un esfuerzo por entendernos, por comprendernos y por trabajar juntos. Esto es un sueño que yo creo que estamos ya en ese camino, pero siempre todo tiene que ser en base al respeto, a la reciprocidad y a nuestra oralidad. Thank you for that question. I hope that answers Musa's question. Thank you for that answer. I hope it answers Musa's question. But I think what you had mentioned, one of the things I was interested in that you had mentioned in your talk was the field visit that you paid to, it turns out, to the laboratories in Terni. I think our colleague Musa Savadogo can also speak to the effectiveness of such an approach, because his group has been conducting these types of field visits for quite some time, and it's very. I think it's very enlightening to learn that you also feel that amongst the constituency that you have, that it's been an effective way of exchanging information and getting people to understand better the technology and the science and make decisions for themselves. So that's you've described a couple of things that you've done in terms of activities relating to the scientific community. What else would you like to see happen as you, say, for example, increase the interaction and collaboration with the traditional scientific community? Bueno,
También es una pregunta excelente, doctor Quemada. Por ejemplo, le comento, después del diálogo que tuvimos en Ginebra, eh, salieron algunas ideas. Entre ellas, quisiéramos tener jóvenes indígenas también educándose y preparándose en la ciencia occidental. Pero lógicamente para eso, ¿qué necesitamos? Apertura de ustedes, apoyo de ustedes, ¿para qué? Para encontrar las universidades adecuadas, para encontrar becas para esos estudiantes. Y hablando de América Latina, por ejemplo, necesitaríamos primero que aprendan el inglés para que puedan acceder a esos estudios, ¿no? Entonces, también es importante, por ejemplo, que nos tomen en cuenta en las coautorías, porque esto es muy difícil, ¿no? Muchas veces se piensa que ser autor significa leer un montón de libros y estar citando, como dice el autor tal, pues en el mundo nuestro el conocimiento es más práctico, con las manos, en el campo, y los testimonios que dan nuestros mayores son realmente pruebas de que las cosas están funcionando. Entonces, hay otras formas de también poder colaborar con nosotros, es en las reuniones, apoyar nuestras mociones, apoyar nuestras ideas. Tal vez en las mismas negociaciones buscar un espacio para reunirnos, hablar, intercambiar ideas, para que vayamos con un solo, digamos, con una idea firme, ¿no? Como pasó en Ginebra, una persona del grupo de Gene Drives venía y decía, nosotros estamos diciendo esto, ¿ustedes qué dicen? Y luego nos reuníamos internamente y decíamos, sí, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, en el mundo de impulsores genéticos hay mucho material, pero hay en inglés. Entonces, por ejemplo, para América Latina, tratar de tener algo en español, ¿no? Bueno, para la gente que habla inglés y francés hay mucho más material. Y yo diría, tal vez, tenemos que juntos sentarnos y ver de qué manera como invitamos más a que nuestros pueblos, nuestros hermanos y nuestras hermanas se unan a este tipo de webinars o tratemos de trabajar juntos, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacernos como un autoanálisis de lado y lado, ¿qué podemos mejorar para acercarnos más? Yo creo que eso es lo fundamental, acercarnos con respeto, acercarnos entendiendo lo que hace el uno y lo que hace el otro. Thank you. I think that was a very good answer. I'd like to take this time to encourage people in the audience to continue to please submit your questions. But in the meantime, I would like to explore a little bit further one of the things that you said, because you had mentioned the concept of participative action. And actually, that's something that David Obrakta and I have become more recently quite interested in under under the work that we're trying to advance called participatory modeling. And it seems like what you've described in the way you did the research has a lot of similarities with what other people have called participatory modeling. And so I'd like to ask you to describe in more detail, for example, some of your work in this research work in this area. For example, a specific project that you might have done, a specific research project that you've done in collaboration with the local community, and how that project was carried out. Sí, gracias por la pregunta. Me voy a referir específicamente al proyecto que hice para la recuperación de lenguas indígenas. Yo conocía a la comunidad de Puesetus de un trabajo anterior, pero me llamaba siempre la atención el hecho de que ellos decían somos bilingües y luego también yo veía que el problema con su autoestima. Entonces empezó un acercamiento con ellos para explicarles qué tipo de estudio se iba a hacer y si ellos tenían interés o no
en tal vez recuperar su lengua o cómo querían trabajar, porque había muchos abuelitos que venían a mí y me decían, ayúdenos a recuperar la lengua. Entonces hicimos una asamblea grande, una asamblea general, vinieron todos y allí las autoridades locales expusieron. Eh, Tenemos este problema aquí en la comunidad porque hemos migrado desde el sur del país al centro del país. Entonces hemos perdido la cultura, estamos perdiendo la lengua, estamos perdiendo muchas prácticas culturales y estamos preocupados porque nuestros niños no están hablando la lengua. Entonces, se escuchó a todos, ¿no? Ahí muchos tomaban la palabra, sí, estamos preocupados, queremos que se haga esto. Yo fui anotando en una pizarra qué es lo que querían hacer. Entonces, les dije, bueno, lo que tenemos que hacer es escribir algo. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué queremos hacer? ¿Por cuánto tiempo queremos hacer? Y si hacemos este estudio, ¿cuál va a ser el final de esto, con los resultados? Entonces, todo fue un proceso democrático, siempre se incluyó a todas las personas y siempre hubo respeto. Y yo iba tomando nota, allí sí ellos tuvieron que permitirme tomar nota para poder elaborar los documentos. Por ejemplo, algo más práctico le voy a comentar, doctor, y a los participantes. Ellos no recordaban cómo era su indumentaria ancestral. Entonces, con esta investigación participativa, cada uno iba diciendo, no, es que era larga, es que era ancha, no, es que solamente sostenía en un hombro, era de este color, era de lo... Y yo iba anotando y eso yo le traje al pintor indígena y él hizo el dibujo. Regresé yo al Ecuador a mostrar el dibujo y corregimos juntos. No, no, aquí hubo una equivocación. Entonces yo regresé con las correcciones y ya cuando ellos estuvieron conformes, eso fue el resultado final. Lo mismo se hizo con toda la información de la investigación. Todo, se les leyó, ellos iban revisando, corrigiendo, y cuando todo estuvo listo, entonces dije, hemos culminado el trabajo, ahora con esto, ¿qué queremos hacer? Ahorita, por ejemplo, estamos en el proceso de crear un programa para que se enseñe junto la lengua y la cultura quichua para niños pequeños de 1 a 5 años de edad, que es la edad fundamental para que ellos aprendan una lengua. Cuando digo, a mí me gustó mucho este modelo de investigación porque primero trata de resolver un problema social vigente que está en el momento, no que nos estamos inventando. Hay ese problema. Entonces, se quiere saber cómo la comunidad quiere resolver. Según eso, yo nomás he sido un instrumento. Se les ayudó a elaborar el diseño y luego ellos han sido copartícipes y ellos han realizado cada una de las fases. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se han empoderado, se han sentido respetados, se han sentido incluidos y les ha gustado mucho este tipo de respeto. Y más que todo, también de mi lado, yo seguí todos los protocolos que ellos tienen como personas indígenas. Y también los protocolos que dan algunos autores no indígenas, ¿no? Para justamente no faltar el respeto y más bien sentir que me traten como una hermana indígena y no como una hermana indígena, pero que no es tratada como una compañera. No sé si está claro con el ejemplo. No, this is very instructive. There are quite a lot of elements there that I think are good principles to use when conducting research with local communities. I'm going to go back now to a question that our colleague Musa Sabadogo has posed again. That is, again, he thanks you and says that AUDA NIPAD, which is the group that Musa works with, together with partners, will be interested to work more with Indigenous peoples and local communities to incorporate your views in the way we advocate for some of the emergent technologies, such as gene drives, having the potential to accelerate the malaria elimination, which affect most
indigenous peoples groups in their rural communities. I think that's really a statement, but I think it would be worthwhile following up. I think it's an expression of interest on the part of AUDA NEPAD to partner with you in further work, especially with the CBD. So I'm happy to facilitate that that interaction and that connection if you wish, but certainly, yeah, you may feel free to reach out to Dr. Musa separately from this session. Y sí, doctor Quemada, si me permite, yo creo que sería importante, por ejemplo, que doctor Musa transmitiera sus ideas, lo que él desea hacer con los pueblos indígenas a los copresidentes del Foro Indígena, como he dicho, la hermana Lucy Molenquey y también al hermano Ramiro Batzín. Entonces ellos van a decidir cómo quieren hacer, cómo quieren coparticipar, pero me parece una excelente iniciativa. Siempre estamos necesitando tener más aliados, necesitamos trabajar con gente que nos respete y que nos entienda. Gracias. That's great. I think that it's a good avenue to pursue, and I hope Dr. Sabadogo will take that to heart and follow through. One other question from David Obrakta, and he says that the topic of so-called gene drive technologies has seen much discussion during the recent COP MOPs. At one point, there was an effort to have the CBD support a call for a moratorium of all research on gene drives, and more recently, somewhat less extreme restrictions. How did the indigenous people group respond or participate in those discussions? Bueno, como le digo, somos un grupo pequeño que hemos estado participando en estas discusiones y lógicamente, pues, hemos participado después de haber leído algunos artículos, algunas cosas. Entonces, como le digo, siempre el temor que nosotros tenemos como pueblos indígenas, y creo que la humanidad en general, es no saber las consecuencias ciertas de cualquier biotecnología, ¿no? Y por eso es que siempre en las reuniones que hemos tenido en Montreal y en otros países, ahí yo he estado presente, siempre hemos estado hablando de las salvaguardias y de los mecanismos de precaución. En cuanto a salvaguardias, pues generalmente nos referimos a la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, sobre todo lo referente al artículo 3, que es la autodeterminación. ¿Por qué? Porque si estas biotecnologías se van a realizar en tierras, territorios y aguas de los pueblos indígenas, pues lógicamente tienen que venir hacia nosotros por el proceso de consulta y de consentimiento libre, previo e informado. Luego nosotros nos referimos al artículo 31, que se refiere a conocimiento tradicional, tecnologías, innovaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque la biotecnología siempre tiene mucho que ver con nuestro conocimiento tradicional. En la mayoría de los casos se lo rechaza, en algunos casos se lo incluye, pero para esto siempre nosotros tenemos que estar negociando, insistiendo, recordando, aquí estamos, los pueblos indígenas estamos vivos, aquí estamos, ¿no? Porque yo recuerdo en las primeras reuniones del CBD, cuando yo asistía, se hablaba como que los pueblos indígenas estábamos muertos, ¿no? Como que no existíamos. Pero poco a poco hemos ido incidiendo y decir, aquí estamos. Y como pueblos, esto es lo que nos caracteriza, ¿no? Entonces, eso le podría responder. Thank you. Actually, I have a follow-up question on that, and that is the language that has been used quite a bit within the discussions under the CBD. There's been the term free, prior, and informed consent. In your view, what does that mean from the point of view of indigenous people? Gracias por la pregunta, muchas gracias. Es una pregunta así que trae mucho debate. Sí,
Para nosotros es importante incluir el libre. Y si vemos el texto de la Declaración de las Naciones Unidas, tiene el texto libre. Y también la Declaración de los Estados Americanos también tiene la palabra libre. Libre, ¿por qué? Porque cualquier actividad que se vaya a realizar, siempre es importante que nosotros como pueblos entendamos de qué se trata, por qué están haciendo. Necesitamos saber cómo nos va a afectar durante el proyecto y después del proyecto. ¿Qué consecuencias va a tener para nosotros? Si es que nos va a hacer daño, entonces lo que necesitaríamos es decir no, porque esto está dentro del principio de no hacer daño ni a la humanidad ni a la madre naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros, claro, dentro del CBD se habla de consentimiento previo e informado. No lo han querido aceptar de libre. En Cancún tuvimos digamos, un disenso. Nosotros tuvimos que dejar la sala de discusiones porque no se entendía la dimensión de libre. Para nosotros es muy importante porque no queremos ninguna presión, ni para decir sí ni para decir no. Queremos tener nuestras propias reuniones internas, nuestras propias discusiones, escuchar a nuestros ancianos, que son nuestros guías, escuchar a nuestros líderes de mediana edad y a nuestros jóvenes para tomar una decisión en consenso. ¿Sí? Entonces, por eso es libre. Pero si de repente viene, por ejemplo, un proyecto, no, es que es muy bueno y ustedes tienen que decir que sí y lo van. Y ahí tenemos un problema porque no hay una fórmula única para conseguir el consentimiento libre, previo e informado. Es algo que se sigue discutiendo, es algo que se sigue trabajando, pero digamos de manera general, dentro de las discusiones, al menos de América Latina, nosotros vamos a seguir insistiendo con la inclusión del término libre, libre, previo e informado. Entonces, vamos a ver cómo nos va, pero lógicamente ustedes saben que en el tenor de las discusiones, pues es esto de como el cinturón, ¿no? El tira y afloja, entonces tendremos que estar como muy pendientes de a qué vamos a llegar. Pero es muy, es una pregunta así que podemos estar discutiendo todo el día y no llegaremos a un acuerdo. Pero gracias por la pregunta. Well, no, I think that's a very interesting term, and I'm glad that you had already have some ideas of what that actually means. But I'm not going to ask you to spend all day talking about it because I know you've been awake at least since before 5:30 a.m. your time, and so I'm going to respect your time now, and seeing as though at least one question before I end this session. There's a question from Willie Tanui. He has two statements. I think it'll be useful to share the South American experience with our African and Asian IPLC's perspectives, which I think you already have connections with those communities. But Willie also asks, are there any guidance or guidelines that we can refer to on free, prior, and informed consent? Muchas gracias. Otra pregunta excelente. Muchas gracias. Sí, hay unas guías en la página web del Foro Permanente para Pueblos Indígenas, porque hubo una reunión regional, y ahí están todas las exposiciones que se hicieron. Lógicamente, igual, no hay una fórmula, pero hay distintos lineamientos que lo puede seguir. Si usted va a www y pone Foro Permanente, ahí le va a salir. Eso es uno. Por el lado de América Latina, puedo yo tratar de contactarme con el hermano Rodrigo de la Cruz. Él trabajó en la elaboración de 5 proyectos biocomunitarios,
y allí se maneja mucho el tema de consentimiento libre, previo e informado. E inclusive hay un ejemplo con una universidad americana que está dando excelentes resultados. Eso tal vez yo lo puedo, cuando tenga esa información, lo puedo compartir con el doctor Quemada, y si es que tenemos la autorización de Rodrigo, lo podemos compartir. Ahora, en cuanto a lo de África, es un punto excelente que se me estaba pasando. Cuando se hizo el diálogo en Ginebra, hubo una chica de África, Faid, no recuerdo el apellido, pero la presentación de ella fue excelente. Ella nos mostró cómo están trabajando con la comunidad, directamente, con las comunidades de base. Entonces la gente está entendiendo qué es un impulsor genético, para qué sirve, por qué se está haciendo, ¿no? Y en qué fase están en este momento. Entonces, las comunidades locales con las que están trabajando están enteradas de esto, y pues sería bueno tal vez invitarla a ella para que repita esa presentación que fue excelente. Tengo entendido que en África están agrupándose los jóvenes en torno al tema de impulsores genéticos, lo cual a mí me da mucha alegría, porque ellos serán los que van a trabajar por pueblos indígenas y van a colaborar en esta erradicación de la malaria, ¿no? Que mata a tanta gente. Entonces, sí, vamos a ver, voy yo a ver cómo hacemos, aunque las presentaciones que se hicieron en Ginebra, las tiene Fabio, entonces no sé si él las quiera compartir, yo tengo que pedir como autorización a las personas que participaron, pero ese sería un buen ejemplo de cómo se va practicando el consentimiento libre, previo e informado. Gracias. Yeah, thank you for that. And if you are able to share that information with us, we'll certainly be able to share that information with those people in the audience. We can post it along with the recording of your presentation here today. So I think we'll look forward to that if you can share it. That would be very useful. Well, with that, we are at the end of our time, which unfortunately has gone by too fast. So I really thank you, Dr. Teran, for providing us with this very enlightening and very thorough presentation about Indigenous peoples and local communities and their views on various issues that are before the CBD and the Cartagena Protocol. So once again, thank you so much for spending your time with us today. And before I end this webinar session, I'd like to remind everyone that our next session is going to be by Dr. Pedro Rocha, who is the International Specialist and Coordinator in Biotechnology and Biosafety at the Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture. And he is going to be looking at the issue of CBD and Cartagena Protocol from the point of view of organizations, once again in the Latin American region, but more in the area of the scientific community there. So I hope you will be able to join us again next week at this time, to listen to Dr. Pedro Rocha. And we look forward to that, to seeing you again next week. Once again, Dr. Teran, thank you so much for your time with us, and we very much appreciate your help. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a los participantes. Goodbye now. Bye.